por esta reunión, Señor, que tú nos has dado hoy, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude en esta noche, Señor, a compartir de tu palabra, Señor, de tu enseñanza, Padre, para que nos hayamos edificados, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo, por tu Hijo amado, Señor, quien nos trajo hacia ti, Señor, y por este grupo, Señor, que está hoy reunido y por los que quieren reunirse, Señor. Oramos por ellos, que algún día tú traigas almas nuevas, Señor, para difundir tu palabra, Señor, y tu persona, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. El primer versículo que quiero compartir está en Efesios, capítulo 4. Mira, vamos a compartir Efesios 4, vamos a compartir los primeros 7 versículos. Dale. En realidad es un solo versículo, ¿no? Pero para darle contexto a todo. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, es trabajo de todos guardar la unidad. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora ustedes fíjense, un Señor, una fe y un bautismo. Ahora la pregunta es, si la Biblia nos dice que hay un bautismo, ¿por qué nosotros en la práctica, en la actualidad, no lo vemos así? El bautismo es la doctrina que más divisiones generó en la iglesia. Pero divisiones fuertes, no divisiones de decir yo como no me hablo. Hubo guerra entre evangélicos, hubo guerra. Hubo persecuciones por el tema del bautismo. De hecho, cada aspecto del bautismo, cada aspecto de la doctrina, ya es un tema de debate. El origen, quién se puede bautizar, quién puede bautizar, cómo hacerlo, si a los bebés, si a los grandes, si el bautismo salva, si no salva, si es necesario, si no es necesario, qué es lo que hace el bautismo, si es ahí cuando se genera el nuevo nacimiento o no. Cada aspecto del bautismo, desde que nosotros empezamos hasta que terminamos, es un tema de división. Y nosotros tenemos un montón de maneras de bautismo. Tenemos el paidobautismo, que es el bautismo de los bebés, que lo practican los católicos romanos, como lo practican los evangélicos presbiterianos, metodistas, luteranos. Tenemos el credo bautismo, que es en donde estamos nosotros, que creemos que es una persona primero tiene que creer antes de bautizarse. Tenemos personas que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos personas que solo bautizan en el nombre de Jesús. Tenemos personas que bautizan por aspersión de agua. Otros te tiran agua en la cabeza. Otros por inmersión completa. Otra por semi-inmersión. O sea, cada aspecto del bautismo es discutido. El problema es que no es una doctrina más. No es una doctrina cualquiera el tema del bautismo. Ya sea lo que piensen, así sea la Iglesia Católica que lo tiene como un sacramento, que ellos creen que si no te bautizás no podés ser salvo, o ya sea como que seas alguna rama protestante que lo vea simplemente como un signo o como algo visible, sea lo que sea, todos coincidimos que el bautismo es re importante y es un mandamiento de Cristo. No puedo decir soy cristiano pero no quiero bautizarme. O no puedo decir somos cristianos pero en esta iglesia no se bautiza. O sea, es imposible. Es algo que Jesús
mandó directamente. Y todo lo tenemos como una ordenanza de Cristo, como cuando hablamos de lo que era la Santa Cena, lo que era el sacramento de la Cena del Señor. No es algo opcional, no es algo que nosotros podemos pensar si lo hacemos o no lo hacemos. La Cena del Señor la tenemos que hacer. Tenemos que hacerla bien, porque si la hacemos mal ya vimos que había consecuencias. El bautismo es algo que lo tenemos que hacer. Jesús dice, el que cree y sea bautizado será salvo. Ahora después surgen esas preguntas, ¿pero el bautismo salva o no salva? Pero bueno, entonces lo que a mí me gustaría es que podamos ir viendo algunos pasajes que traen luz, pero sí, antes de que nosotros vayamos viendo los pasajes, quiero decir algo. No creamos que nosotros tenemos la verdad y que nosotros están equivocados. Vos escuchás hermanos presbiterianos, metodistas, y tienen una doctrina de bautismo que es hermosa y ellos bautizan bebés. Y vos podés decir, bueno, pero para mí el bautismo de bebé no es válido. Pero yo no me animaría a decir que ellos no van al cielo. Hay mucho que es por aspersión. Y yo no puedo decir que ese no es un bautismo válido delante de Dios, aunque yo veo otra cosa. A mí me gusta mucho la enseñanza de Sproul, que él era presbiteriano. Y Sproul decía, estas cosas que no sean causa de división entre nosotros. ¿Faltan argumentos bíblicos para el bautismo de infantes? Y Sproul decía, sí, faltan. O sea, vos no ves a alguien bautizando un bebé en la Biblia. Pero ellos surgen de... Vos, por ejemplo, tenías la circuncisión, porque vos decís, bueno, pero la persona tiene que creer y decidir seguir a Cristo para bautizarse. Pero los bebés no decidían seguir a Jehová y ser parte de ese pacto. Los padres introducían al hijo al pacto y los hacían parte de las promesas. Las promesas eran para vos y para tus hijos, para tu casa. Entonces tampoco vamos a creer que las personas que bautizan bebés no tienen argumentos. Tienen muchos argumentos bíblicos. De hecho, a lo largo de la historia, durante 1700 años de historia, se bautizaban bebés. Los registros de bautismo de bebés ya estamos hablando de siglo II, siglo III. O sea, gran parte de la historia la iglesia bautizaba bebés. Y gran parte de las ramas protestantes bautizan bebés. Entonces eso a nosotros nos tiene que hacer un poco de ruido, por lo menos. No tratar de que ellos no saben nada. Yo he escuchado estudios antes de personas que enseñaban el bautismo que nosotros creemos y los trataban como que ellos no saben nada, que no saben de dónde sacaron esas cosas. Hoy yo estuve escuchando el manual Didache, no sé cómo se pronunciará bien, y que decía, bueno, mirá, estamos hablando de finales del primer siglo. Decía, si ustedes no tienen agua fría, bueno, bauticen con agua caliente. Y bueno, y si no tienen un lugar, tiren 3 veces agua en la cabeza. Y si no, rocíen. Y eso los primeros cristianos lo dieron como válido. Pero nosotros ahora vamos a seguir viendo por qué creemos lo que creemos y por qué estamos seguros de que es la manera correcta de hacerlo. Pero eso no nos hace mejor ni superior que nadie. Miren, vamos a Colosenses, capítulo 2. Primero igual quisiera hablar un poquitito de la historia en la Biblia. Versículo 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Acá Pablo está haciendo alusión, miren, ya no estamos más bajo los ritos de la ley, bajo las comidas que se podían comer y no se podían comer, los días de fiestas. Estamos en libertad, el que los quiera practicar, que los practique, no tienen ningún mérito delante de Cristo por hacerlo, y el que no lo quiera practicar está bien. No se juzguen los unos a los otros, pero a mí me gusta la parte que dice que todo era sombra de lo que había de venir. Y nosotros, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos muchas historias acerca del bautismo. Nosotros, por ejemplo, tenemos, cuando leemos la Biblia, en Corintios, que dice que cuando todos pasaron bajo la nube y el mar, fueron bautizados. Eso lo enseña Pablo en la iglesia de Corintios. Vos tenés, por ejemplo, ritos que lo lees en Levítico y lo ves a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que las personas se purificaban con agua. Se lavaban el cuerpo con agua si estaban impuros de semen, si estaban impuras de menstruación. Las impurezas por lo general se tenían que limpiar con agua. Vos ves Naamán, el leproso, que después nosotros a la lepra le damos una interpretación de pecado, que Naamán, Eliseo lo mandó a sumergirse 7 veces en el río. Y todo esto apuntaba a algo que iba a venir.
Nosotros, había algo que sí me interesó que yo quería tocar, que eran los 7 pactos de la Biblia. Nosotros tenemos el pacto adámico, tenemos, o pacto edénico también, tenemos el pacto noágico, que es el de Noé, tenemos el pacto abrahámico, que es el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto mosaico, el pacto de Moisés, tenemos el pacto de los levíticos, el pacto davídico, que Dios le promete un trono eterno, y el nuevo pacto que es en la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto. Esos son los 7 pactos que nosotros podemos ver en la Biblia. Cuando nosotros vemos y estudiamos los pactos, no a manera del dispensacionalismo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo el otro día les hablaba de la teología pactual. En la teología pactual, uno lo que ve y lo que aprende es que siempre hubo un pacto. Y que siempre hubo un solo pueblo. Hoy hacen la distinción de 2 pueblos y de los pactos y las dispensaciones. Pero dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Cristo no fue un pacto que fue surgiendo porque los otros pactos fallaban. Cristo no es que fue algo que Dios improvisó, sino que Cristo fue siempre el plan principal. Y el pueblo de Dios fue siempre en Cristo, porque Cristo ya había sido inmolado en la eternidad pasada. Entonces la teología pactual lo que nos enseña es que siempre hubo un pacto, siempre hubo una salvación y siempre hubo un pueblo. Como lo que acabamos de leer, un Señor, un bautismo. Eso estuvo siempre en la mente del Señor. Nosotros lo vemos revelado después en las Escrituras. Pero cuando nosotros vemos los pactos, nosotros vemos promesas de parte de Dios y vemos señales. En el pacto de Adán, por ejemplo, nosotros vemos que el Señor, la señal fue que los vistió con pieles. En el pacto de Noé, nosotros vemos que la señal es el arco iris. Después de que Dios decide que también se lo ve como un bautismo. El mundo murió bajo agua y los que quedaron para vida, el Señor les da una señal de diciendo nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y le dejó como señal el arco iris. Tenemos el pacto de Moisés, el pacto de Abraham primero, que le promete que su descendencia iba a ser como las estrellas del mar. Y en el pacto de Moisés nosotros vemos que el Señor, como señal del pacto, está la circuncisión, que era cortar el prepucio. Esto como simbolizando, ustedes están cortados de los pueblos de la tierra, ustedes están separados, ustedes son míos. Ustedes llevan esa señal y esa señal es de que son mi pueblo. ¿Por qué yo hablo de estos temas? Porque esto tiene cierta vinculación con el tema del bautismo. El bautismo, nosotros los que somos credo bautistas, los que creemos que nos bautizamos de grande después de recibir el Evangelio, nosotros creemos que el bautismo también es una señal del pacto que Dios hizo con nosotros. Que eso ahora más adelante lo vamos a ver. Cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, van habiendo similitudes de bautismo. Ahora hay algo que nosotros en la Biblia no lo tenemos. En los llamados 400 años de silencio, que serían desde el último profeta que nosotros tenemos en la Biblia hasta el Nuevo Testamento, los judíos adoptaron una práctica que era de bautizar, que se lo conoce el bautismo de prosélito. Vieron que en el Antiguo Testamento Dios decía, bueno, si algún gentil quiere hacerse judío, que se circuncide y que cumpla la ley y va a ser parte del pueblo. Los judíos consideraron que los gentiles venían de ser impuros, entonces lo que ellos te hacían era, te cortaban el prepucio, te bautizaban en agua y después te rociaban la sangre de algún animal, por aspersión. Esos eran los 3 pasos que los judíos te hacían hacer para que vos dejes de ser gentil y pases a ser un judío. Eso es lo que se conocía como el bautismo de prosélito. ¿Por qué es importante saber y entender eso? Porque después aparece en escena Juan el Bautista. Y Juan el Bautista viene practicando el bautismo que ellos practicaban, pero no solamente para los gentiles, sino también para los judíos. Entonces los judíos decían, pero nosotros no somos hijos de pecado. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué nos vamos a andar bautizando nosotros también? Y a los judíos les chocaba mucho cuando Juan el Bautista les predicaba acerca del bautismo. Pero acá nosotros recién es como que empezamos ya a entrar en el tema de lo que es el bautismo que hoy nos corresponde a nosotros. Lamentablemente nosotros hacemos una separación de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que a mí me enoja mucho. De hecho nosotros ya venimos con antecedentes de esas discusiones. Y a mí me enoja mucho porque en realidad no existe eso. Muchos creen que cuando viene el Nuevo Testamento se cancela el Antiguo Testamento. Y eso no fue así. El Nuevo Testamento no cancela el Antiguo Testamento, lo culmina. El Nuevo Testamento
se funda sobre el Antiguo Testamento. Y lo que hay es una continuidad de la historia de Cristo y lo que hay es una continuidad del pueblo de Dios. Y Juan el Bautista es la persona que Dios usó para hacer como si fuese un puente o una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros cuando hablamos de Juan el Bautista todavía estamos hablando del Antiguo Testamento. Por más que nosotros lo tengamos en Mateo, por más que nosotros lo tengamos en los Evangelios, en realidad el Nuevo Testamento comienza en la muerte y resurrección de Cristo en adelante. Y muchos consideran que comienza en el aposento alto cuando desciende el Espíritu Santo. Que ahí comienza, como diríamos, el Nuevo Pacto. En realidad el Antiguo Testamento tendría que ser hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa? Muchos creen y están de acuerdo en que Juan el Bautista es la persona que Dios usó para conectar los dos pactos. De hecho, Jesús dijo, no hay profeta más grande que nacido de mujer que Juan. Pero Juan venía preparando para nosotros algo mucho mejor, porque dice Jesús que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo la Biblia nos dice que de los nacidos de mujer no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo que hizo fue preparar el camino para el Señor. Miren, vamos a Mateo capítulo 3. Si tienen alguna duda, pregunten. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? O sea, Juan entendía que Jesús no tenía pecado. El bautismo que Juan predicaba era arrepentíos y ser bautizados. Ese era lo que Juan enseñaba y predicaba. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, bautícense. De repente Juan ve a Jesús, entendiendo que era el Mesías, y dice, yo no te puedo bautizar a vos. Imagínense en a qué grado es importante el bautismo que el mismo Jesús se bautizó. No existe un cristiano que no quiera bautizarse. El mismo Jesús nos dio el ejemplo de que nos tenemos que bautizar. Y no nos olvidemos que Jesús hizo esto bajo la ley. Lo que Cristo vino a hacer fue a cumplir toda la ley. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros sabemos por las Escrituras que cuando Jesús se bautiza, recién ahí empieza su ministerio. Recién ahí empieza a ser usado por el Espíritu Santo. Y muchos, de hecho, llegan a creer que si vos no te bautizás todavía no sos iglesia. Que eso ahora después lo vamos a ver. Pero muchos creen que si vos no te bautizás, vos vas a una secta, testigo de Jehová. Y para ser testigo de Jehová, primero te tenés que bautizar. A la manera que te bautizan ellos. Vos vas a una iglesia de los de la unicidad, que creen en una sola persona, no creen en la Trinidad. Y para ser parte de ellos vos te tenés que bautizar. Si no, no te aceptan en su comunidad. O sea, te dejan que estés ahí sentado, escuché, pero no sos miembro de ellos. Pero todo, el primer paso de obediencia es el bautismo. Por eso también está la creencia de que los que no son bautizados no participan de la Santa Cena. No hay una ley explícita para que nosotros podamos decir categóricamente, si vos no estás bautizado, no participé de la cena. Ahora, yo te entiendo si vos estás convertido hace un mes, hace 2 meses, estás convertido hace 6 meses, 1 año y todavía no te bautizaste, ¿qué pasó? Ya tendrías que estar bautizado. Ahí si vos me decís que en tu iglesia no te bautizaron, bueno, pero si vos me decís que vos todavía estás en duda, y estamos en un problema. Yo no sé si esa persona es verdaderamente un cristiano. Acá Jesús se bautiza para cumplir la justicia y miren lo que dicen del versículo 11 al 12. Nosotros habíamos empezado a leer el 13. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero,
y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Acá muchos lo agarran y dicen, mirá, él te tiene que bautizar porque si vos no sos bautizado, vos vas a ser de la parte que se va a quemar para siempre. Pero acá tenemos una promesa. Él los va a bautizar con Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros hoy tenemos un problema, pero este problema lo tienen en más que nada lo que sería el pentecostalismo o el neopentecostalismo, que te dicen, vos tenés el bautismo en agua, tenés el bautismo en el Espíritu Santo, después están doctrinas como que nosotros hemos escuchado, vos tenés el bautismo en el Padre, el bautismo en el Hijo, el bautismo en el Espíritu, el bautismo en la iglesia, y al final tenés como 7 bautismos. La Biblia dice un Señor, una fe y un bautismo. La Biblia no nos habla de 7 bautismos. Que podemos llegar a tener esas interpretaciones como que tenemos que entrarnos, sumergirnos en el carácter del Padre, del Hijo, del Espíritu, en iglesia, pero no es una obra nuestra. Y es todo del mismo bautismo. En la Biblia jamás nos habla de 7 bautismos. En la Biblia jamás te habla de 2 bautismos, como se llegó a creer en un momento que vos eras bautizado, pero después tenías que recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lengua. Esos fueron herejías modernas, porque en 1900 años de historia de iglesia no lo creyó nadie. Nadie habló de eso. Hasta que apareció el movimiento de la calle Azusa, y ahí nace lo que sería el movimiento pentecostal, y ahí salieron todas esas doctrinas. Pero la Biblia dice, un Señor, una fe y un bautismo. No hay otro bautismo. ¿Por qué viene esta confusión? Por lo que palabra bautismo significa. Bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir en, entrar en. Entonces, bueno, uno lee bautismo en el Padre o bautismo en la iglesia, entonces uno está interpretando que hay varios bautismos, pero no. La Biblia es clara, hay un solo bautismo. Y acá empieza lo que nos compete. Todo esto fue una introducción. Mateo 28. El famoso Mateo 28, 19. Todo esto más que nada para que tengamos una idea de que el bautismo fue algo siempre planeado por Dios, que estuvo siempre en las Escrituras. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, sumergiéndolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora ya acá llegamos como a lo culmine. Esto es un mandato de Jesús. Esto es una ordenanza directa de Jesús. Y si Jesús dejó a la iglesia, es para que hagan discípulos bautizándolos. Es algo que hay que hacer, hermanos. Es algo que no podemos esquivar, pero es algo que tenemos que entender qué es y darle la importancia que es, como cuando hablábamos de la cena. No podemos agarrar el pan de la cena y pensar que es un simple símbolo vacío y participamos así nomás porque solamente es algo de memoria, para conmemorar a Cristo. Agarrar la copa del vino simplemente para acordarnos que Él murió por nosotros. Son cosas mandadas por Cristo. Cristo dijo, haced esto en memoria de mí, cuando partió el pan y cuando bendijo el vino. Acá Jesús dice, vayan y hagan esto. Cuando ustedes vayan a ser discípulos a las naciones y los bauticen en el nombre de la Trinidad, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran misión que hoy la iglesia tenemos en la tierra. A tal grado es importante el bautismo. Ahora lo que vamos a hacer, si el Señor me ayuda, es que comencemos a ver qué es el bautismo. Vamos a ver un poquitito las posturas que hay, pero más que nada nosotros, ¿en qué es lo que creemos? Si yo el día de mañana te pregunto a vos, que vos me digas, yo creo en el bautismo así, creo que el bautismo es esto, creo que se realiza de esta manera y creo que sirve para esto. Porque ya que es tan importante, tenemos que saber lo que verdaderamente estamos haciendo y lo que verdaderamente significa. Vamos a Primera de Pedro. Este yo creo que es uno de los versículos más controversiales. Esta guerra más que nada lo tienen los católicos con los protestantes, por causa de este versículo. Primera de Pedro, capítulo 3.
versículo 18 al 22. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dice de qué día eran esos espíritus. Esos espíritus fue en los tiempos de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por agua. Acá está hablando de que por medio del agua, si bien el mundo pereció, por medio de esa agua estas personas fueron salvadas. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dicen que este bautismo ahora nos salva. Y acá hay una aclaración, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ustedes fíjense en lo que literalmente dice la Biblia. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Miren, el católico cree lo que se llama ex opere operato. ¿Qué es esto para los católicos? Cuando nosotros bautizamos a los bebés, el bebé lo que recibe es una inyección de gracia. En ese momento el bebé pasa a estar justificado y es quitado el pecado original. Esto es lo que la Iglesia Católica enseña hasta hoy. Por eso bautizan a los bebés. Ellos creen que vos bautizás al bebé, el pecado original es quitado y esa persona comienza a estar justificada. Esa persona recibe una inyección de gracia para vivir la vida cristiana. Ahora, ¿qué pasa si ese bebé después se aparta, como vemos el 95% de los bebés católicos, apostólicos, romanos, que cuando crecen hacen su vida? Bueno, ellos tienen otro sacramento que es la penitencia. Cuando cometen pecado de muerte pueden venir al confesionario, confesar sus pecados. Ellos después tienen que hacer unas ciertas oraciones que son las penitencias, y ahí esa persona comienza a estar a cuenta de nuevo con el Señor. Tendrías que aclarar, porque esta postura que estás dando es de la mayoría. Nosotros estamos en Argentina y es de la mayoría que nos hemos criado los argentinos. No. El catolicismo... En la Iglesia Católica. Sí. Entonces, tendrías que hacer una aclaración de qué pecado es el pecado original del que ellos supuestamente te libran en el bautismo de niños. Del pecado de Adán y Eva. Del pecado que le damos en Adán. En el caso, los católicos tienen algo bueno. Y si hay algo bueno que tiene el catolicismo es que tienen un magisterio vinculante. Lo que cree un católico apostólico romano en Buenos Aires, lo cree en Ushuaia, lo cree en Canadá, lo cree en España, porque ellos tienen un sistema de gobierno de iglesia que las personas que son obispos, que están enseñando, tienen que enseñar lo que el magisterio les da, o como el magisterio se los da, ya sean los dogmas, las tradiciones, las interpretaciones bíblicas, lo que fuera. Lo que cree el católico acá lo creen todos los católicos del mundo. Claro, pero que conocen la doctrina. Por obviamente. ahí, hablar de ese pecado del que heredamos de Adán es algo familiarizado para cualquiera que esté escuchando. Porque todos muchas veces dicen, ¿por qué a mí Dios me tiene que perdonar de qué pecado? Si yo, o a los niños. ¿Por qué Dios tiene que perdonar el pecado de los niños si los niños son buenos? No son pecadores como por ahí nos podemos percibir los grandes. Pero el pecado del que habla, en este caso, el bautismo de los católicos, es el que heredamos por naturaleza de Adán. Porque nosotros descendemos de Adán y heredamos ese pecado de Adán. Hasta que... Ahí igual los católicos tienen un problema. Porque la doctrina católica es clara, pero por lo general hoy todo el mundo bautiza un bebé. Hay personas que no van a la iglesia y quieren bautizar al bebé con los padrinos y es algo tradicional que no saben lo que están haciendo. De hecho, yo tenía una amiga que me decía, yo quiero bautizar a mi hija, no era un hijo en ese momento, quiero bautizar a mi hijo en la iglesia católica y en la iglesia evangélica así tiene más protección, me decía. Ni siquiera sabía lo que estaban haciendo. Lamentablemente la iglesia católica lleva un conteo de las personas que bautizan
como diciendo, bueno, mirá, hay tantos católicos en el mundo y la verdad es que muchísimos padres que llevan a los hijos a bautizar no tienen ni idea de lo que están haciendo. La doctrina católica enseña que en el bautismo, ese pecado original que se heredó de nuestros padres, ese pecado que vos todavía no lo estás, por ahí el bebé por ahí todavía no lo está ejecutando, otros creen que ya sí, en el momento de nacer, dice, en pecado me concibió mi madre, dijo David. Ese pecado es quitado, se inyecta gracia, la gracia y la justificación a tu vida. Y ellos creen que vos ahí ya estás viviendo una vida cristiana y ya fuiste también injertada a la iglesia. En otras palabras, lo que ellos creen que ese pecado, ese bautismo de niños Salva. viene a ser la obra que Cristo hizo. Ellos, Temporal, por así decirlo. aunque ellos digan que no, cuando uno habla con un católico, en la práctica ellos tienen que hacer cosas para ser salvos. El bautismo es una de esas cosas que vos tenés que hacer para poder ser salvo. Requisito. Si vos no sos bautizado, no sos salvo. De hecho, existía la doctrina del limbo, creo que era el limbo, que iban los bebés muertos ahí, y había bebés también después en el purgatorio, y después se llevó a la doctrina de que los bebés mueren y van al cielo. Pero la realidad era que, no sé si ahora se cree de esa manera, pero el que no estaba bautizado no es salvo. Porque la Biblia dice que cree y sea bautizado será salvo. Como que ven que el bautismo es una condición para la salvación. Eso es lo que ellos llaman ex opere operato. Que viste que ellos hablan mucho en latín, en todas sus misas, vos siempre vas a escuchar palabras así. Después tenemos la postura luterana. Ellos no creen que salva de esa manera, porque los luteranos son sola fide, ¿Quiénes son los luteranos? Son una rama que viene de la Martín Reforma. Lutero. Claro, son los primeros, los primeros protestantes, señor. Son los protestantes con más historia, por decirlo de una manera, porque después los otros están ahí por diferencia de 20, 30 años. Ellos no añaden que el bautismo salva de esa manera porque ellos son sola fide. Ellos creen que somos salvos por medio de la fe. Son sola gratia, ellos creen que somos salvos por gracia. Pero ellos creen que lo tenés que hacer para la salvación. Pero no lo ven como una obra, sino que ellos ven que en el agua también está la palabra. Y vos sos sellado de esa manera. Después tenemos la postura con la que nosotros también disentimos. Los luteranos, al igual que los católicos, igual también bautizan bebé. Después tenemos los que serían los presbiterianos y los reformados. Los verdaderos reformados también bautizan bebé. Pero ellos ya no son tanto como los luteranos. Ellos ya creen que es una señal el bautismo. Y ellos bautizan a los bebés como señal y los introducen al pacto y a las promesas. Hay pasajes donde Dios promete que esas promesas eran para vos y para tus hijos, para vuestra casa. Ellos creen que bautizando a los bebés, los hijos ya son partícipes de esas promesas. De hecho, ellos te citan también Corintios 7, cuando dice, si la mujer incrédula consiente en vivir con el creyente, que no se separen. Porque la incrédula está siendo santificada en el creyente. Y los hijos son puros, son santos. Ahora, si se separan, vuestros hijos serán inmundos. Entonces ellos ahí también ven como una relación. Si bien los presbiterianos, los reformados, los metodistas saben que la salvación es personal, mi hijo no se va a salvar por mi fe, él necesita tener fe para ser salvo, pero ellos creen que vos los estás introduciendo en ese camino. Si no, un metodista te puede decir, vos listo, vos no bautizaste a tu hija. ¿Y tu hija qué es ahora? ¿Es cristiana o no? La señal de que mi hijo es cristiano es que está bautizado. Y lo instruimos en este camino. Esa es más o menos la visión, la perspectiva que tienen los presbiterianos. Ellos lo ven como una señal, como un sello de gracia sobre el chico. Pero no ven que el bautismo contribuye a la salvación de alguna manera. Ellos saben que es por gracia la salvación. Y después vienen los bautistas. Ellos ya, que ahí entraríamos nosotros en la rama bautista, ya lo ven más como en el sentido figurativo. Ellos no creen que salva, pero creen que es una respuesta pública de algo interior. El bautismo para los bautistas es una señal visible de algo invisible que ya ocurrió en mi interior. Cuando habíamos leído Pedro decía, el bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino que ahora tenemos una nueva conciencia. Esa nueva conciencia yo ya la tengo antes del bautismo.
Y es esa nueva conciencia la que a mí me lleva a bautizarme. Una conciencia ya sin pecado. Una conciencia que ya fue regenerada. Una conciencia que tiene el deseo y el anhelo de seguir a Cristo. De morir a este mundo y a las cosas de este mundo y de vivir solamente para Ese Cristo. sería el otro bautismo. Este ya es el credo bautismo. Hasta recién veníamos hablando de lo que era el paido bautismo, que es el bautismo de infantes. Ahora ya entramos nosotros que somos los credos bautistas, que creemos en el bautismo ya cuando una persona tiene fe, cuando una persona ya se arrepintió, cuando una persona toma la decisión voluntaria de seguir a Cristo. ¿El bautismo salva? No. Vemos personas que se bautizaron de bebé que se van a ir al infierno y vemos personas bautizadas de grande que se van a ir al infierno. Lo que salva es la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Y como vimos, uno también tiene que ser coherente con el sistema teológico que tiene. Si vos crees en la predestinación, si vos crees en la elección desde antes de la fundación del mundo, obviamente esa persona es salva antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Está hablando en tiempo pasado, una realidad futura. Si yo me aferro a ese pasaje de la Biblia, vos me preguntás, Leo, ¿vos desde cuándo sos salvo? Desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. Entonces, mi salvación no dependió nunca del bautismo. Ahora, para un católico que cree que vos podés pasar, dependiendo tu conducta, 3 millones de años en el purgatorio, siendo salvo, o directamente te vas al infierno porque perdiste tu salvación, y sí, vos te empezás a aferrar a cosas, a creencias. El presbiteriano, los metodistas puede ser, ellos sí son más arminianos, pero el presbiteriano, el reformado son calvinistas. Ellos no creen que la salvación se pierde. Ellos creen en la predestinación, pero de igual manera ellos creen en el bautismo de infantes. Ellos creen que vos te tenés que bautizar de bebé. Ahora, muchos de ellos se enojan con nosotros. Explicar por arriba qué es las dos posturas que es lo que más se escucha hoy, de calvinianos y de calvinistas y arminianos. Y el calvinista, Más o menos. el calvinista cree que la salvación no se pierde. Se le dice calvinista a personas que por ahí no son calvinistas. Y en realidad hay muchas ramas de calvinismo. O sea, ni siquiera por arriba se puede tampoco. Igual hay muchas ramas de arminianismo. Pero como el calvinista cree que la salvación no se pierde y que fue predestinado durante la fundación del mundo, él sabe que todas las cosas que la va a hacer bien, la va a hacer por obra y gracia del Espíritu Santo. El arminiano, aunque diga que la salvación es por gracia, se tiene que esforzar para no perder su salvación. Tiene que mantener su salvación. Pero ni aún así esto significa que ellos crean que el bautismo salva. Por lo general los protestantes no creemos que el bautismo salva. Eso lo cree más que nada la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los luteranos creen algo parecido, pero no es tan así como lo creen ellos. Ahora, nosotros creemos que el bautismo es una señal visible de algo invisible. Es algo que ya ocurrió. Creemos que la persona que tomó la decisión de bautizarse es porque internamente algo sucedió en su vida. Esa persona algo recibió, como puede ser que antes era un drogadito, antes era un borracho, antes no quería saber nada con Dios, y ahora se quiere bautizar, quiere seguir a Cristo. Entonces nosotros creemos que la gracia está antes del bautismo y no como cree en Roma, que primero está el bautismo y después la gracia. De hecho, nosotros creemos que el bautismo es fruto de la gracia que está en nosotros. Eso no significa que todos los que se bauticen tienen gracia. Hay personas que se bautizan y no son verdaderos convertidos. Ahora quisiera tocar 3 puntos. Miren, vamos a Romanos capítulo 6. Ahora vamos a ver qué es el bautismo para nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que nosotros creemos es lo siguiente. Primero, creemos
en bautismo de grandes, adolescentes, personas que antes de bautizarse creyeron, personas que antes de bautizarse se pudieron arrepentir. Un bebé no se puede arrepentir, un bebé no cree, la fe viene por el oír la palabra de Dios, un bebé no entiende el evangelio. Nosotros creemos que primero una persona tiene que oír y ese oír tiene que producir una fe para que esa persona se quiera bautizar. Y el llamado fue siempre arrepentíos y creed. Arrepentíos y bautizarse. Entonces nosotros creemos que primero tiene que haber una fe. Nosotros en primer lugar creemos que se tienen que bautizar personas grandes, lo que se conoce como credo bautismo. En segundo lugar creemos que el bautismo tiene que ser por inmersión. Esto es todo el cuerpo abajo del agua y después arriba. Hay casos excepcionales. Hay casos donde muchas veces a una persona enferma se la tiene que bautizar con una jarra y demás. Como dije, en la Didache uno lee que es un documento que tiene casi 2000 años y no fueron tan rigurosos con el tema del agua. Pero nosotros en sentido general creemos en la inmersión porque creemos que cuando la persona es sumergida bajo el agua, esa persona está muriendo con Cristo, el viejo hombre está muriendo, el viejo Leo está muriendo, y cuando sale del agua esa persona está resucitando con Cristo. Esa persona es una nueva criatura. Eso es lo que creemos los credos bautistas. Que lo que se produce en el bautismo es un signo de la muerte y resurrección junto con Cristo. Pero no es simplemente un símbolo, como lo vimos con el tema del pan y del vino. Es algo espiritual que sucede. Es algo espiritual que acontece. Y es algo que lo tenemos que hacer. Otro pasaje es Colosenses capítulo 2. Versículo 12. Vamos a leer de nuevo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Vieron lo que dice? Acá lo está alegorizando con la circuncisión. Nosotros fuimos circuncidados en Cristo. Y dice que nos despojamos del cuerpo carnal. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Acá un poco lo que veníamos diciendo, cuando en el momento que yo soy sumergido, el carnal queda ahí abajo, está sepultado, está muerto. Pablo decía, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. En la realidad uno puede decir, sí, pero yo me bauticé, pero yo veo que sigo pecando. Bueno, lo leímos en Pedro. No quita las inmundicias de la carne. Hoy tenemos una nueva conciencia. El pecado está en nosotros. No creemos como el católico apostólico romano que cree que el bautismo quita el pecado. El bautismo no quita el pecado, pero hoy tengo una nueva conciencia. Hoy cuando peco me siento mal. Y eso es señal de que soy hijo de Dios. Y cada vez que no me siento hijo de Dios o cada vez que no me siento digno, yo tengo que recordar que soy bautizado. Porque al que creyere y fuere bautizado será salvo. Es una promesa. Yo creí y me bauticé. Cada vez que yo dudo de mí, yo tengo que mirar a Cristo y me tengo que acordar que yo soy bautizado. Yo tengo la señal en mí del nuevo pacto. En el bautismo yo fui circuncidado en Cristo. El cuerpo carnal pecaminoso quedó debajo del agua. Yo vivo con Cristo. Yo resucité juntamente con Cristo. Nosotros hoy tenemos una nueva identidad. No somos más pecadores. El Leo pecador se quedó abajo de las aguas. Y esto se trata de fe. Es fe. Se trata de fe, no se trata de lo que vos veas en vos o lo que vos percibas de vos mismo, sino de lo que Cristo hizo. De lo que Él empezó, está haciendo y lo va a culminar. Porque por ahí puede pasar que vos sientas que no sos lo que realmente sos. Porque engañoso es el corazón y perverso. Y hay momentos que no vas a sentir
lo que realmente sos, la identidad de que Cristo te dio. Pero eso es lo que Él dijo y eso es lo que sos en Él. Entonces, El Hernán pecador quedó abajo del agua. entonces le creemos a nuestras emociones, a lo que nosotros sentimos, o a Cristo. Por eso es bueno recordar también el bautismo. Yo me bauticé. Esa fue la señal del pacto de Dios conmigo. Cuando yo hice un pacto con Joana, yo me casé y esta alianza no es algo bíblico. Vos te podés casar y podés ponerte una cadenita si querés a la otra persona. Pueden usar otra cosa. El anillo, la alianza, es una señal de pacto. Este anillo es la señal de que yo hice un pacto con ella. Este anillo es la señal de que yo no puedo estar con otra mujer. Yo ya no tengo gobierno sobre mi cuerpo, dice la palabra, Corintios 7. Hoy ella tiene el dominio sobre mi cuerpo. Y hoy ella no tiene dominio sobre su cuerpo, hoy yo tengo dominio sobre su cuerpo. Ella renunció a ella para vivir para mí. Y yo renuncié a mí para vivir para ella. Y este anillo es la señal de que yo tengo un compromiso delante de Dios con Joana. Como decía cuando hablábamos del tema de los pactos, las señales, la circuncisión, el arco iris, la ropa que tenían Adán y Eva, que eran pieles de cordero que el Señor le dio. El bautismo es la señal del pacto que Dios hizo conmigo para salvarme. Entonces, recordar mi bautismo tiene que ser algo hermoso. Primera de Juan. Quiero hacer una aclaración. ¿Por qué no creemos lo que creen los católicos apostólicos romanos? Capítulo 1. Igual ya falta poquito. Primera de Juan, ¿qué? Capítulo 1. Lo resumí lo más que pude, pero de verdad, cuando uno se pone a ver comentarios de padres de la iglesia, Ireneo, Justino Mártir, cuando uno ve los comentarios de los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, se habló mucho el tema de lo que es bautismo, la Santa Cena. Y el tema del bautismo fue el tema de mayor discrepancia. De hecho, había protestantes que querían matar a otros protestantes y que mataban a otros protestantes por el bautismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice una fe y un bautismo. ¿Qué pasa? Había personas que eran bautizadas de bebé, pero cuando después por ahí se iban a la doctrina de los bautistas, se volvían a bautizar. Y esto decían, esto es diabólico. Él ya estaba bautizado cuando era bebé, ¿por qué lo bautiza de nuevo? No, porque el bautismo de bebé no cuenta. Entonces lo bautizamos de nuevo. Esta pelea está hasta el día de hoy, entre presbiterianos, bautistas, católicos. ¿Existe el rebautismo? En Hebreos dice que Jesús no va a volver a morir por nuestros pecados. Y recién leímos que hay solo un bautismo. Entonces, ¿por qué hay personas que se bautizaron 3 veces? Siempre estamos hablando del bautismo por agua, ¿no? Bautismo por agua. Es que la Biblia, en realidad, habla del bautismo por agua. Nosotros creemos que el bautismo del Espíritu Santo, que ahora lo íbamos a hablar, era como en el caso del apóstol Pablo. Pero ahora lo vemos ese. Pero también tenés que considerar, Leo, por ahí, que hay personas que en un momento, que esto también pasa en la iglesia, se bautizaron porque todos se bautizaban. Por ejemplo, el 8 de enero va a haber bautismo, que es lo que se usa mucho. ¿Alguno se quiere bautizar? Sí, yo me quiero bautizar. Se bautizaban no entendiendo nada, o sea, lo hacían como algo que justo daba la oportunidad y se anotaban y se bautizaban. Y después pasa que después conocen a Cristo, empiezan a tener una relación con Cristo, empiezan a entender un poco más de qué se trata el bautismo, que es lo que estamos exponiendo hoy, y toman una decisión acerca de bautizarse con conocimiento, bautizarse entendiendo la importancia que tiene esto y desestimando lo otro. Eso también sí, se pero ve igual mucho. tampoco entraría por lo siguiente. Yo me casé sin saber lo que estaba haciendo. Ahora soy cristiano, me di cuenta que me casé sin saber lo que estaba haciendo y me di cuenta que me casé con una persona que no quiero estar. ¿Qué hago? ¿Me caso de nuevo? No podés. Esa es la importancia de los sacramentos. Por ahí los protestantes no tenemos el sacramento del matrimonio, como los católicos, el sacramento de la penitencia, pero son cosas que vos no podés decir, bueno, esto lo hice mal, ahora lo quiero hacer bien de nuevo. No. Pero alguien podría llegar a pensar
que no le pasó eso que vos estás exponiendo ahora. Y por eso se usa mucho de volver a bautizarse ahora entendiendo. conocimiento de No eso. digo que esté bien y que esté mal. Por eso digo que aclaré- es algo que pasa. Por eso aclaré que el bautismo no salva. O sea, a esa persona no le tendría que pesar Claro. en ese sentido, porque no es que, mirá, se va a tener que bautizar de nuevo bien porque corre peligro su salvación. Claro. El problema es que hay personas que se bautizaron 2 o 3 veces en serio. Sí, es que se usa mucho. Y si a mí viene una persona y me dice, mirá, me quiero bautizar por 3.ª vez, yo le tengo que decir, no, mirá, vos tenés que conocer a Cristo, no bautizarte. Y le explico lo que es el bautismo y tiene que entender que no la podemos estar bautizando de esa manera. Porque el bautismo simboliza que vos moriste con Cristo y resucitaste con Cristo. ¿Cuántas veces vas a morir con Cristo y resucitar con Cristo? No podés morir 5 veces con Cristo y resucitar 5 veces. No podés. Ya lo hiciste una vez. El problema es que muchas veces también no se enseña el bautismo y se bautiza por bautizar. Tampoco es que tenés que tener un estudio teológico del bautismo. Tampoco es que tenés que tener un año en la iglesia para ser bautizado. Eso ahora lo vamos a ir viendo. Pero la realidad es que no podés bautizar por lo que representa el bautismo. No te puedes casar muchas veces por lo que representa el casamiento. Se entiende en el caso de que enviudaste, se entiende en el caso de que tu cónyuge se fue con otro y no volvió nunca más. Pero en realidad es un compromiso que representa a Cristo y a la iglesia. No es algo que podemos deshacer. Y el tema del bautismo es algo que representa tu muerte y tu resurrección con Cristo. No lo puedes hacer 5 veces. El ministro tiene que entender que esta persona ya pasó por las aguas, porque en un momento algo creyó, por algo tomó la decisión de bautizarse. Y sembrar en él el evangelio. Pero no volverlo a bautizar. Miren, vamos a ver qué dice Juan. Capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer a 9. Este es el mensaje que hemos oído de él y lo anunciamos. Esto es importante. Acá el apóstol Juan, alguien que era cercano de Cristo, nos está diciendo, esto yo lo escuché de Jesús. No les estoy inventando nada. Esto Cristo lo dijo y yo se los cuento. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El bautismo no nos limpia del pecado, es la sangre de Jesús. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que limpia nuestros pecados es la sangre de Cristo, no es el agua del bautismo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, mirá. Con algo de lo que estábamos hablando en Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver un poquitito la historia de Pablo. Hechos 9. ¿El 9? Sí, 8, 9 era. 8. No, 9. Hechos capítulo 9. Mirá lo que le dice el Señor a Ananías, creo que se llama así, Ananías. El Señor le dijo, ve, versículo 15. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo ya estaba escogido. Pablo todavía no se había bautizado. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y el momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y bueno, después sale y comienza toda la historia del famoso apóstol Pablo. Primero, creyó y fue bautizado. Lo vemos también en el caso del eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Cree de todo corazón. Primero creo. Pero nosotros vemos ese patrón en Hechos de los Apóstoles. Primero hay que creer. Después de ser bautizado. Ahora miren. Vamos al tercer punto que quiero tocar. Ahí, no te quiero interrumpir, pero ahí entra en juego, por así decirlo,